Buenos días a todos. Bienvenidos a la conferencia del segundo trimestre del 2026. Hemos elegido también Hormuz y en este caso hemos puesto una imagen en la que salen un montón de barcos cruzando el estrecho, ¿no? Y decimos el fin de la guerra o no. Ya sabemos que cada fin de semana cambia a favor o en contra. Pero en todo caso, cuando hay negociaciones en curso, sean de la forma que sea, esperemos que más pronto que tarde se llegue a una solución. Lo que tenemos claro es que a Estados Unidos no le interesa una guerra infinita, sino que le interesa una resolución pronta y que las cosas vuelvan a la normalidad, habiendo alejado el principal riesgo, que es el uso de armamento nuclear sin discriminación. Muy bien, empezamos. Rentabilidad agregada de clientes Visan. Después hablaremos también de la vista de pájaro, hablaremos de mejoras en el proceso de inversión, muy interesante y muy potente, y finalmente, como en cada edición, hablaremos de Visa en largo plazo. La rentabilidad de clientes en este segundo trimestre ha alcanzado un promedio del 3,42. La distribución del asset allocation desde fin del año pasado hasta hoy no se ha movido demasiado, seguimos prácticamente igual. Lo más destacable en todo caso es un incremento importante del blindaje que aduce a motivos puramente de planificación. Es decir, no es que pensemos que tengamos que ir al blindaje por ninguna cuestión de timing o bueno, que ahora hay que salir al mercado, lo que sea, o salirse, etcétera, sino que somos una casa de planificación y de inversión y cuando toca blindar, toca blindar. Aquí vemos la rentabilidad agregada de clientes Visan y vemos pues la evolución a lo largo de este tiempo y en estos 16 años y medio de que llevamos de inversión pues no hemos llegado pues a triplicar la rentabilidad. Es verdad que Europa, que le ha costado más, está arrancando con fuerza y lo celebramos, y España, que ha tenido pues la verdad que muchísimos años bajo el agua, pues está despertando con muchísima fuerza. Interesante ver la evolución de la vivienda en España, que como decimos, pensamos que está subiendo a un ritmo excesivo. No lo vemos, crecer en 6 meses un 7%, lo vemos muchísimo. En fin, para mí esto es ciertamente preocupante, tal y como dijimos en la última reunión. A nivel de renta fija, pues los bonos a nivel europeo están obteniendo apenas un 1,3 sin comisiones, es decir, pues muy poco. A nivel de rentabilidades, un inversor europeo debería estar más o menos cerca de este 10%. Nosotros estamos muy por debajo. Estamos en cerca de un 3,4 en conjunto y fundamentalmente las diferencias vienen por lo que nos hizo el año pasado tener muy buenos resultados, que fue obtener una rentabilidad extra gracias a la cobertura del euro dólar y también fundamentalmente a la pata dinámica en la que teníamos oro. Pensad que para un inversor europeo el año pasado tendría que haber sido una rentabilidad del 2,2, cuando nosotros llegamos cerca del 20%, un 18 y pico por ciento. Esto, pues esta diferencia importante, ya os digo que lo que nos ayudó el año pasado ha sido lo que este año nos ha lastrado. Y más adelante lo veremos con muchísimo más detalle. En relación con la portada, hablamos de Hormuz y fijaros que en mayo, el 2 de mayo de este año, pues salía en la portada de Economist. Interesante ver las portadas que ponía pues un buque petrolero volando, ¿no? Y decía Still in La La Land. Pues bueno, que los precios siguen arriba y que parece que esto no tiene fin, ¿no? Estamos hablando, la fecha de la publicación fue justo aquí, prácticamente en el máximo, y a partir de entonces es curioso, ¿no? A veces las portadas, no siempre, ¿no? Pero en muchas ocasiones tienen un efecto de máximos o mínimos, es decir, marcan cuando salen portadas, cuando ya se descuenta todo y sale la noticia, y es cuando pues el mercado pues tiende a ir en la dirección contraria. Tan es así que desde que salió esta portada pues empezaron realmente las correcciones hasta bajar hasta de 113 más o menos el barril del Brent a 72. Luego ha vuelto a rebotar a principios de julio, pero bueno, a lo largo de este trimestre pues se controló, ¿no?
Además, es simple una reflexión, es decir, la demanda de petróleo en el mundo, estas son las principales fuentes que hay, pero fundamentalmente coches. Es interesante, y lo pongo en rojo, las fuentes de demanda del petróleo que realmente están en retroceso. Todo el tema del coche, que es el principal consumo de gasolina, de petróleo, fijaros los fabricantes, ¿no? Toyota, 9 millones, Volkswagen, BYD. BYD, que es el chino, estos son datos a 2024, a 2026, vamos, el carrerón es brutal. Volkswagen ha empezado a hacer despidos masivos a doquier, no le salen los números y es que no me extraña. La política industrial europea ha sido un desastre con su sistema verde y además la guerra de Ucrania que ha disparado los costes energéticos a toda la industria y está reventando literalmente el motor de crecimiento europeo. Y bueno, pues aquí tenemos los resultados después de políticas nefastas. Los chinos se lanzaron ya con ayudas gubernamentales como un tema estratégico chino pasar a ser el líder en coches, ¿no? Y de hecho, esto es 2024. A partir de 2025 y 2026, los chinos están empezando ya a fabricar más coches que la suma de todos los japoneses. Son muy fuertes estos cambios que están haciendo. Pues bien, lo principal, el coche chino, cada vez más, y en su gran mayoría, es eléctrico. Ya no es un tema, no, es que seguimos con petróleo, diésel más efectivo, no, es que ya directamente no usan petróleo. Es decir, lo que se está fabricando más ahora mismo en el mundo es un coche eléctrico. Y aquí en España lo podemos ver perfectamente con la entrada masiva que ha habido de coches de BYD y otros fabricantes chinos, que su versión eléctrica o híbrida es excelente. Muy bien, a nivel de plantas de generación es una poca cantidad, pero que, a ver, las nuevas plantas que hay de generación hoy en día ya no son con petróleo, se fabrica básicamente con energías de otro tipo, ¿vale? Fundamentalmente las que intentan no tener un consumo, bueno, que produccionen mucho, ¿no? Así pues, parece ser que el tema del petróleo no es como en los años 70, que no había alternativas al petróleo, sino que cada vez las hay más y la demanda cada vez será menor. Seguimos. De vez en cuando, en vista de pájaro, incorporamos algún gráfico de estadística. Las estadísticas, yo siempre digo, bueno, a veces están para romperse, ¿no? Pero esta estadística es interesante. Te está diciendo, a ver, si estamos hablando de los 5 primeros meses del año, y cuando hay una subida muy fuerte, que es lo que ha pasado a pesar de la guerra, etcétera, etcétera, ha habido un rebote muy importante. ¿Qué es lo que suele ocurrir a futuro, ¿no? Desde el año 1950, estamos hablando de 77 años de historia. Pues normalmente cuando el mercado rebota de esta forma y arranca con esta fuerza a lo largo del año, normalmente, ya no hablamos a corto plazo, porque pueden haber momentos de caída, etcétera, etcétera, sino estamos hablando a 3 años vista, a 4, a 5 años vista, normalmente las rentabilidades promedio son muy fuertes, ¿vale? Que también hay ciertas excepciones, por supuesto. Normalmente fijaros el año 3. El año 3 a veces tú ibas muy bien, como por ejemplo aquí con un 22 de rentabilidad y caes, ¿no? Y aquí también 22 y caes, aquí 23 y caes. Es decir, el año 3, después de esta señal, puede ser un año de tropiezo. Estaríamos hablando... Si ahora estamos en el año 2026, estaríamos hablando del año 2029. Y tropiezo en algunos casos relativamente importante. Pero bueno, a lo que vamos. La tendencia a medio y largo plazo, normalmente, si seguimos lo que dice la historia, es potente. Aunque puede ser un año de excepción, por supuestísimo. Aquí vemos otra de las características importantes, que es desde el año 2000 al 2007... Aquí vemos la evolución de los mercados emergentes. Fue fortísima los mercados emergentes y en detrimento de lo que estaba pasando en Estados Unidos en aquel momento. Desde que con la .com, la crisis.com, etcétera, etcétera. Curiosamente, los mercados emergentes crecieron muchísimo y cuando vino la crisis de Lehman Brothers, básicamente los reventó. O sea, fue una caída en picado y desde entonces se recuperaron relativamente pronto, mucho más que el resto del mundo, y cabría pensar, no, esto ya está arreglado. Pues nada más lejos de la realidad. No lo han levantado cabeza desde el 2007 hasta ahora.
Y fijaros que cuando en 2025 ya empieza a haber esta tendencia, nosotros entramos en Brasil, en Argentina, etcétera, etcétera, y nos han ido bien a lo largo del año pasado, esta entrada ya en China porque estaban acelerándose. Y vemos cómo a lo largo de 2026, a pesar de las turbulencias que ha habido, porque está marcando estamos en un momento de crítico, ¿no? Se está rompiendo una tendencia lateral de más de casi 20 años, en la cual está empezando a tirar adelante. Y esto normalmente cuando algo ocurre así, esta tendencia suele seguir al alza. Así, tema interesante. Los mercados emergentes, o sea, fuera de Estados Unidos, el ímpetu de crecimiento está siendo cada vez más fuerte. Además estamos viendo el mercado americano como los márgenes, interesante, desde el año 2021 fueron cayendo y no acabaron de arrancar. Fijaros los márgenes que cayeron poco a poco y en el año a principios del 23 tampoco parecía que la cosa fuera a mejorar. Sin embargo, desde el 2024 la cosa ha mejorado, pero vemos que desde este año, desde 2026, los márgenes se están expandiendo de forma muy importante. Y esto es notorio, es decir, ahora mismo se está hablando de burbuja, pero realmente el mercado está ganando mucho dinero y los márgenes se están ampliando de forma notoria. Veremos este cierre del segundo trimestre, pero hasta ahora con cerca de un 30% de empresas reportadas se están confirmando las rentabilidades y las ganancias realmente y los márgenes que están subiendo de forma importante. ¿Esto es sostenible? No, yo creo que esto no es sostenible. Ahora, ¿cuánto tiempo puede mantenerse? Pues quizá más de lo que uno pueda sospechar. Además, aquí este gráfico lo que vemos es qué porcentaje de ganancias hay, es decir, si en el año 0%, ¿no? Por ejemplo, en el cuarto trimestre del 2021, que estamos hablando post-COVID, ¿no? Que era un crecimiento brutal de la bolsa, etcétera, etcétera, las empresas de estar en el año 2020 con tantos problemas empezaron a ganar muchísimo dinero. Incrementos de beneficios de forma muy importante, normal. Pero este incremento venía del S&P 500 de 7 Mag 7, las 7 grandes corporaciones tan famosas en el año 2023, que ahora hablaremos, y las otras 497 empresas. No, esto es algo más sano, pero resulta que durante el 2022 las empresas Mag 7, al ser más tecnológicas, sufrieron mucho más. Fijaros la bajada que tenían en beneficios. Pero luego el mercado en general tardó más, fijaros, y cuando las Mag 7 empezó a recuperarse, el resto del mercado literalmente entró como en recesión, teóricamente, ¿no? Fijaros, la evolución de los beneficios de la mayor parte de las empresas del S&P 500 se redujo, ¿vale? de forma importante, mientras que las 7 grandes corporaciones subían. Y impactaron muy positivamente en el mercado, permitieron que fuera y siguiera subiendo, ¿no? Y de hecho, su comportamiento positivo, trimestre a trimestre, se ha mantenido. Lo más bueno, digamos, de cara a la economía en general, es la entrada otra vez a participar en incrementos de beneficios es del resto de corporaciones americanas, lo que implica un mercado sano. Pues fijaros en el primer y segundo trimestre de 2026, cómo se incrementa de forma muy notable los beneficios. Y al final los beneficios son lo que mueven las valoraciones normalmente a medio y largo plazo. A corto pueden subir los múltiplos, es decir, que algo que vale lo mismo se paga más porque la gente pues tiene ganas de pagar más. Hay modas y ciclos, etcétera. Pero si tú estás ganando más y algo genera más dinero, es normal que valga más, ¿vale? Y en este caso, el incremento de rentabilidades, de beneficios del primer trimestre fue motivado en gran parte por las grandes corporaciones, pero también el resto. Pero curiosamente, en este segundo trimestre se ha reducido el crecimiento tan fuerte, sigue creciendo, pero menos, y en cambio el resto del mercado, de las grandes corporaciones, está tomando la delantera. Algo muy interesante. De hecho, para mí la explicación fundamental viene por todo el tema de la inteligencia artificial, que empezó realmente con fuerza en 2024, pero le impactó más que cuando salió ChatGPT, pero desde entonces hasta hoy ha llovido muchísimo. Vemos como GPT, que tenía ese color azul, tenía el 90, 95, casi el 100% de cuota, y marcó un momento, ¿no? Y no para de reducir cuota constantemente. A favor, desde mi punto de vista, de dos grandes jugadores. El primer
es Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, muy potente y que está muy bien, ¿vale? La de GPT también está francamente bien. Y Google está invirtiendo muy fuerte todo lo que puede para seguir teniendo esta cuota de mercado. Para Google, que aparezca la inteligencia artificial es el principal ataque a su línea de flotación fundamental, que es el buscador. La gente ya cada vez va menos a Google a buscar algo, sino que pregunta directamente en los buscadores de inteligencia artificial. Y evidentemente, si no quiere perder el liderazgo, tiene que volver a ser líder aquí y hará lo que sea para conseguirlo. A pesar de, como ha pasado en el informe de resultados que presentó este último jueves, que presentó un free cash flow negativo por primera vez en una barbaridad de años. Y uno se pregunta, a pesar de resultados muy buenos, pero todo lo que gana ahora lo está invirtiendo y gastando. ¿En qué? Lo está gastando en data centers, que ahora lo veremos, ¿no? Porque hay unas limitaciones físicas ahí. Hasta ahora su modelo de negocio era software puro y el tema de los ordenadores no era un problema, pero ahora sí que lo es. Porque entramos en la era computacional y de inteligencia artificial en la cual el silicio pasa a ser el valor más escaso, ¿no? Fijaros también el otro gran ganador, que estamos hablando de Claude, de Anthropic, que tímidamente ha ido incrementando de forma brutal. Y desde mi punto de vista, de todas las inteligencias artificiales, esta es la que presenta los modelos más avanzados y más frontera de todos, con diferencia, pero además más adaptados a quien quiere realmente no basarse en una mera consulta, sino quien quiere realmente hacer un trabajo en profundidad a nivel de inteligencia artificial. No nos olvidemos también de los modelos chinos, que básicamente son una copia de los americanos, y copias que parecen que están bien, pero bueno, en fin. Pero lo que pasa es que son mucho más baratos. Y aquí vemos, ¿no? El uso de, según Open Router, de cómo los modelos americanos cada vez van cediendo más a los chinos. Ahora bien, esto que estamos viendo aquí es en base 100%. No significa que los americanos dejen de tener valor. Significa que mucha gente está utilizando modelos chinos por ser extremadamente baratos, ¿vale? Son baratos a nivel para el usuario, pero no para la empresa que los está gestionando, que tienen que pasar exactamente por el mismo problema, que es necesitan ordenadores y servidores de última generación para poder funcionar. Y en esto China no tiene ninguna ventaja estratégica. De momento, yo creo que le acabará llegando como todo, pero de momento no, y les faltan años para conseguirlo. Así pues, esta es un poco la situación. Con lo cual, si hay modelos chinos que necesitan chips y hay modelos americanos que cada vez necesitan más fuerza, y para Google y para las empresas más importantes del mundo, es un tema de vida o muerte seguir ofreciendo un sistema de inteligencia artificial para no literalmente ser borrados del mapa, pues vemos aquí pues es una carrera a muerte. De hecho, aquí estamos viendo los data centers como este incremento importante o relativamente importante a partir de 2025 ha pasado a ser literalmente non-stop. Y de hecho, lo que parecía de, bueno, esto parará enseguida, no, esto se va a solucionar enseguida, y que bueno, lo de la IA, ¿no? Que se considera pues que es una burbuja y que esto pasará ya, porque ya han pasado 3-4 años, teóricamente desde el 2023, 2024, que empezó a haber todo el chat GPT, y esto ya debería caer. Estamos hablando de muchísimo dinero que se está poniendo en este momento encima de la mesa. Ahora bien, las valoraciones también son relativamente caras, pero bueno, después del último varapalo que ha habido a partir de julio, y a partir de julio, pues muchas de las empresas de IA que estaban funcionando muy bien han tenido correcciones importantísimas. Bueno, pues es probable que la situación siga creciendo, porque están más baratas y encima sigue habiendo una inversión brutal. Fijaros, las grandes empresas como invierten de forma importantísima, porque consideran que esto es algo crítico. Aquí vemos el caso paradigmático de Google con su Alphabet, que es la empresa matriz, y vemos que efectivamente ven la necesidad absoluta de liderar toda esta compra masiva de servidores. De hecho, yo a veces lo considero como un crowding out, es decir,
compran tanto para copar el mercado y que cualquiera otro que quiera comprar tenga precios carísimos que difícilmente van a conseguir. Y están intentando de esta manera, creo que es una de sus estrategias, es no quedarse atrás de ninguna manera y harán lo posible para quedarse con todos los procesos. Es decir, que si tú vas a intentar trabajar con otras inteligencias artificiales, verás que tienen problemas de abastecimiento y vas y los modelos no funcionan, están dados de baja, no hay suficiente capacidad de cómputo. ¿Qué está pasando ya? ¿Vale? De hecho, cuando salió al mercado el modelo último Kimi la semana pasada, fue como un revuelo. Ahora vienen los chinos mucho más barato, resulta que en consumo de memoria y en consumo de eficiencia son peores que los americanos. Y son más baratos para el usuario, pero para la empresa necesita tal cantidad de ordenadores que 2 días más tarde tuvieron que pararlo. 2 días más tarde, imaginaros qué mensaje. Salimos al mercado con un modelo espectacular, que es básicamente una distilación de Anthropic y de GPT, sobre todo de Anthropic, que es el mejor modelo que hay ahora hoy en día, y 2 días más tarde te dicen, no, es que no podemos seguir. ¿Por qué? Porque tienen que comprar ordenadores, que es lo que está haciendo Google, copando literalmente el mercado. Y Google sufrió, los accionistas castigaron el jueves pasado de forma severa el hecho de que en lugar de bajar las compras, que es lo que pensaba mucha gente, que dirían, bueno, ya está, la burbuja de inteligencia artificial ya ha pasado y se va a pinchar porque Google va a decir, dejamos de invertir. No, Google dijo, no, es que redoblamos la apuesta, la incrementaron de forma sustancial. Simplemente digo, sigamos los precios, sigamos lo que dice el mercado, no vamos a prever nada, pero si va en esta dirección, pues creemos que algo tendrá que pasar. Y aquí vemos la cantidad de dinero que se está poniendo y los compromisos que se están poniendo encima de la mesa, ¿no? Actualmente. De forma muy importante, más de $1 trillón, que estamos hablando de cifras impresionantes. ¿Y qué pasa? Pues que en esta línea que vemos aquí son las grandes Max 7, los grandes hyperscalers, ¿no? Las grandes corpos que hemos visto siempre, pues Meta, Oracle, Amazon, ¿no? Google, etc. Y vemos cómo de su gran generación de dinero, de cash flow libre, es decir, ya una vez los beneficios ya se ha repartido dividendos, has hecho todas las inversiones que necesitabas, etcétera, lo que queda para el accionista, ¿no? Pues vemos que desde el inicio realmente fuerte del tema de la inteligencia artificial se han puesto a invertir de forma salvaje, hasta el punto de que no les queda dinero para el accionista, prefieren sacrificar rentabilidad para accionista a corto plazo, porque saben que la rentabilidad que van a obtener de estas inversiones es enorme, y de hecho está siendo enorme. Todo lo que está llevando a término Google con la inversión en data centers le está saliendo muy rentable. Lo que pasa es que cuesta mucho dinero a corto plazo. Ahora mismo, una empresa como Google es, a nivel de intensiva en capitales, 3 veces mayor que la típica empresa promedio industrial americana. O sea, ¿cómo han cambiado las cosas en tan siquiera 4 años? Y esto es lo que está ocurriendo. Y abajo, ¿qué vemos? Pues Nvidia, Micron, Broadcom, son empresas de semiconductores, de silicon, hacen chips, hacen memorias, placas de memoria, que hasta entonces, sí, pero las gordas eran las que sabemos, ¿no? Microsoft, todas estas, con márgenes enormes. Pero claro, llega un momento en que todo el mundo les está comprando. Son empresas cíclicas, totalmente de acuerdo, que en el momento en que esta compra masiva se empiece a ralentizar, evidentemente sus márgenes van a desaparecer y muy rápido además. Pero de momento, claro, esto es facturación, free cash flow, perdón, y es que están ganando más dinero que nunca, ¿no? Y de ahí estamos viendo el dinero sale de un sitio a los otros. Evidentemente las grandes corporaciones lo hacen porque saben que van a ganar dinero y Google ya lo está demostrando a corto plazo. Seguimos. Aquí vemos, por ejemplo, el mercado de semiconductores y lo que están vendiendo, ¿no? Y vemos que en poco menos de un año, pues prácticamente, han doblado la facturación. Pero es que no solamente esto, sino los márgenes. Ahora mismo estas grandes corporaciones, los márgenes, están entre el 30 y el 80%. O sea, cuando normalmente estaban al 10, al 15, como mucho, o en pérdidas. Y de repente se encuentran con unos márgenes extraordinarios. Hasta el punto de que Micron, por ejemplo, o SanDisk, o Nvidia, tienen valoraciones ridículas.
forward price earnings, por ejemplo, de Micron de 6. Dices, madre mía, si una empresa que hoy en día, con los múltiplos que hay en el mercado, que cotiza 6, es que está a punto de quebrar. Entonces, o Micron está a punto de quebrar, o realmente el mercado le está pagando muy poco, ¿vale? O va a tener un ajuste en breve, o realmente las ventas y el mercado te está diciendo ya, pero no me creo estas ventas, no me las creo. Creo que va a tener un problema de márgenes severo a un año vista, porque estamos hablando del forward a 12 meses, ¿no? A un año vista va a tener un problema grave de rentabilidad, de ingresos y un problema grave de márgenes. Pero de no ser así y de seguir las corporaciones, las grandes corpos, y también ahora se han añadido a la guerra esta, los chinos, y que tienen que pasar exactamente por el mismo embudo, porque solo hay 4 empresas en el mundo, 4 empresas, que puedan fabricar este tipo de chips para inteligencia artificial, ¿vale? La China, la única China que no lo está haciendo, no tiene la tecnología más avanzada, está creciendo mucho, pero solo tiene un 8 o 10% de cuota. El resto son coreanos, surcoreanos, que hemos visto la situación de Corea, y Micron, que es americana. El resto, es que no puedes crear una fábrica así. Por ejemplo, una de las líderes del mundo, que es SK Hynix, que es surcoreano, tardaron 9 años en construir su fábrica. 9 años. Entonces, claro, 9 años es dificilísimo, porque son procesos extremadamente difíciles y carísimos de hacer. Con lo cual, imaginaros incrementar la producción. Se puede hacer, pero no es tan fácil. Pero hay bofetadas para conseguir sus placas de memoria, ¿vale? Así pues, veremos lo que pasará. Puede haber un ajuste importantísimo al alza o a la baja también. Lo veremos. Y por último vemos la evolución de estos últimos años, el mercado de semiconductores. Bueno, es repetirnos un poco, pero esta fase final es después de la caída de la guerra de Irán, en el que fueron los principales factores que funcionaron, ¿vale? Luego se ha disparado a favor de Momentum, que ha sido esta subida enorme. Y por último, temas de reflexión. A finales de mayo salió esta portada, ¿no? Starship Enterprise, la salida a ventas, salida al mercado de la empresa de Elon Musk, bueno, a 100 veces ventas. ¿Qué dices? Es aquello que, perdón, a unos precios exorbitados, ¿no? A fecha de hoy, bueno, los que compraron a la salida están perdiendo dinero y bueno, la cosa no pinta muy bien a corto plazo, no digo que a medio largo. Aquí vemos un gráfico de las distintas APO año tras año, que son salidas a bolsa, y vemos como en general las salidas a bolsa pierdes dinero a 3 años vista, o sea, no es muy rentable. Y nosotros tampoco vemos muy bien. Es rentable para los que compraron la empresa fuera de la bolsa, compraron con el estado inicial, semilla, y salir a bolsa. Entonces, cuando sales a bolsa, los que estaban dentro venden, empiezan a vender todo lo que pueden para vender caro, ¿no? Pero generalmente no. Y fijaros, desde el 2019, en promedio, la mayor parte de salidas a bolsa, pues hombre, no han ido muy bien, ¿eh? Es que fijaros los promedios, estamos hablando de que has perdido más de la mitad si vas a una APO de estas. Nosotros no la recomendamos y no estamos a favor, aunque puede haber sido muy buena, ¿vale? ¿Que va a ir muy bien? Seguro. Elon Musk ha demostrado, bueno, ser alguien brillante y extraordinario, así que nunca vamos a apostar en contra suya, ¿vale? Pero simplemente decimos, es muy caro, de momento, pues nos esperamos a que baje un poco más el precio y ya hablaremos. Claro, al ver este tipo de comportamiento nos recuerda un poco los años 95, 96, 97, o 98, o 99, de subidas de bolsa que hubo en la época .com, que se salían a bolsa un montón de empresas y cada vez más extraordinarias y más caras, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora ya se está hablando de burbuja, ¿no? Que estamos hablando de las 10 empresas principales de inteligencia artificial, pues que tienen unas subidas realmente salvajes en proporción al resto de empresas, ¿no? Están incluyendo aquí en la inteligencia artificial pues las que estábamos hablando de Google, claro, Google está aquí, y Amazon también, y las están incorporando todas, ¿no? Bueno, puede ser que sí, que estemos ante un tope, ¿no? Y un poco se dice, mira, ya estamos en el máximo de mercado y no va a seguir subiendo, etcétera, etcétera. Bueno, ya hay muchos de estos mensajes ahora mismo y lo más importante,
¿Están ganando dinero y siguen ganando dinero? ¿Están creciendo los beneficios o no? ¿Y son sostenibles o no son sostenibles? Esta es la clave, ¿vale? Y iremos viendo, y hay que seguir los beneficios, ¿no? Por dónde van. Pero hay otro factor, y es como Estados Unidos cada vez hay más gente extranjera invirtiendo en Estados Unidos. Puede ser que se gane más dinero fuera, puede ser momentáneamente, pero la mayor parte de flujos internacionales se están yendo a Estados Unidos. Y eso es normal, está bien, y mientras, desde mi punto de vista, esto siga pasando, el mercado americano está siendo apoyado por el resto del mundo. En el momento en que el mercado americano no tenga este apoyo sistemático por parte del resto del mundo, yo creo que aquí pararán las tornas. Fijaros como la caída que hubo con todo el tema de los aranceles fue superior y más dramático que el que hubo con la guerra. La guerra provocó más sentimientos porque salían las noticias todo el día, ¿vale? Pero apenas cayó un 10%. En cambio, el otro sí que fue mucho más severo, del orden del 20%, porque muchos inversores internacionales dejaron de aportar dinero a Estados Unidos. Porque, oye, si tú nos quieres poner un arancel, pues nosotros no invertimos, ¿no? Es así. Con lo cual la afectación fue mayor. Así que este factor sigue en liza, sigue funcionando y probablemente siga. Así que son, digamos, apoyos estructurales de todo el proceso. Y por último, dos reflexiones más. Porque esta vez hemos alargado bastante lo que es vista de pájaro, pero creo que son muchos temas que están ocurriendo que creo que es interesantísimo explicar, ¿no? Aquí vemos un gráfico típico, que es el que se pone en color negro, diciendo que el .com fue la valoración más salvaje que ha habido nunca respecto al crack del 29, y que ahora nos estamos acercando a esta situación. Bueno, yo simplemente ha salido publicado un paper muy interesante, ¿vale? En el cual perdón, que lo ponemos aquí, por Dino Palazzo, porque si no, no se ve, en el cual se explica que las normas contables se fueron modificando en los años 80 y 90 porque ha cambiado muchísimo la estructura empresarial, sobre todo por los temas de R&D, I+D, es decir, las empresas invierten ahora muchísimo más en investigación y desarrollo, y también tienen en cuenta muchísimo más los Special Items Adjustments, que es decir, ajustes contables de solo un trimestre, cosas por el estilo. Claro, si utilizamos el mismo sistema contable que hay ahora con el que había entonces, ¿vale?, nos encontramos que las valoraciones actuales cambian completamente. Es decir, están caras, totalmente de acuerdo, y yo soy el primero que digo, está muy caro todo, ¿vale? Pero al nivel que hubo en el crack del 29, no. Sí que lo hubo en el .com. Pues sí, casualmente, intentando homogeneizar las normas contables durante todo el periodo, vemos que sí, ¿vale? Pero ahora aún estamos lejos de encontrar un pico de este tipo, ¿no? Ahora bien, en el año 70 sí que hubo una caída de valoraciones muy importante, como estamos viendo aquí, porque la entrada de dinero extranjero a Estados Unidos cayó en picado, ¿vale? Y además hubo la crisis del petróleo, que fue importantísimo. Pensad que entonces el petróleo subió un 300%. Ahora ni tan siquiera se ha doblado, ¿de acuerdo? Y además tenemos una capacidad de búsqueda de alternativas energéticas enorme, que en aquel momento dependías exclusivamente del petróleo, ¿no? Así que ya veremos. En todo caso, ¿que está caro? Carísimo. Nadie lo discute. Fijaros, este punto X, carísimo, que en pocas ocasiones no se ha encontrado esta situación. Sí, pero un mercado caro puede seguir 1, 2, 3, 4, 5 años más. Y a veces decir, no, pues como que está caro, nos vamos del mercado. Quizá estos 5 años el mercado dobla y tú te has quedado fuera, después cae un 30%, no entras porque tienes miedo y después sigue subiendo. Y dices, madre mía, qué mala decisión, ¿no?, económica. Es decir, las valoraciones nos dan una indicación de cautela, pero no es un indicativo de todo se ve a la porra inmediatamente. Que puede pasar, ojo, Los momentos más frágiles vienen cuando hay subidas muy abruptas de valoración, ¿vale? Y podría pasar perfectamente, los mercados son frágiles. Siempre hemos hablado que el mercado de acciones es como generacional, es decir, los ciclos suelen durar una generación, unos 30 y pico de años. Y vemos aquí, esto es el crack del 29, y vemos aquí cómo nos encontramos con dos grandes picos dentro de una década, digamos, mala, o lo llamamos década perdida, ¿no?
encuentras 12 años de década perdida del crack del 29 porque vino de una subida excesivamente al alza, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que este indicador que veis aquí es un indicador de fuerza relativa, que lo que te mide es que cuando llegamos a picos mínimos, estás hablando de situaciones de compra, de oportunidad de compra histórica, generacional, ¿no? Es muy doloroso porque son momentos de máxima crisis, pero generalmente es una compra generacional. Y fijaros los patrones. Esto que veis aquí es un ciclo completo, ¿vale? Que esté arriba no significa que esté en el máximo, simplemente que se da un ciclo. Normalmente coincide el mínimo del ciclo con el mínimo del mercado bajista, pero después, fijaros que cuando vuelve a caer este ciclo, no significa que el mercado vaya a caer, significa que aún viene la fase final de subidas, fijaros. O sea que no es tan inmediato, ¿no? A juzgar por esto, después de 12 años malos, vinieron 24 buenos de un bull market importante. Y casi siempre, bueno, al menos a lo largo del último siglo, cuando viene una década perdida, nos encontramos que el mercado no corrige solo una vez, sino lo hace 2 veces. En lugar de volver otra vez a máximos, se lo piensa, ¿vale? O aunque consiga el máximo, no acaba de traspasarlo con fuerza, se lo piensa y vuelve a caer de forma importante. Una caída y segunda. Y fijaros aquí, se pone en punto verde, porque eso es una bajada salvaje, ¿no? Lo mismo ocurrió aquí. Aquí ocurrió 3/4 de lo mismo, cayó 2 veces, señal de sobreventa masiva y oportunidades de compra masiva también, ¿no? De una generación. O sea, vamos, que son momentos que cuando te encuentras algo así, podrías coger y vender. Si tienes dinero, liquidez, son momentos de invertir y olvidarte. Que el año en 3 meses pierdes un montón, en 6 meses, un año, te da igual. Porque a 10 años vista, las ganancias suelen ser abultadísimas, ¿no? Bueno, evidentemente hacer esto no lo puedes hacer solamente, necesitas un plan, que es lo que decimos. Nadie va a hacer algo así a la brava, ¿no? Fijaros lo importante, ¿no? ¿Qué ciclo estamos ahora? Pues empezamos con esta tecnología de smartphones, de e-commerce, todo el tema de internet y de móviles, ¿no? Y ahora estamos empezando todo el boom de la inteligencia artificial, que es muy probable que sea la segunda inteligencia, sea la segunda tecnología que acabe con el ciclo. Muy probablemente, ¿no? En el punto intermedio fueron la salida del PC, los PCs que empezaron a subir a tope, y después de los PCs el Internet, ¿no? Empezó a salir Internet y fue el boom.com, ¿no? En el último ciclo, después de la guerra, pues hubo las electrónica, empezaron a haber aparatos electrónicos, ¿no? Y después la automatización y los primeros mainframes de IBM, etcétera, que también fue otro boom espectacular, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿la historia va a ser igual? No. De hecho, ¿podría venir aquí una caída salvaje y entrar en un bear market? Pues claro que sí. Podría pasar perfectísimamente. No, esto no lo negamos. Simplemente decimos que, a juzgar por los ciclos, estamos en la fase final, clarísimamente en la fase final. Y probablemente queden de 2 a 5 años máximo de este gran ciclo para entrar en una década perdida, ¿vale? Y entonces aquí hacemos el planteamiento de las décadas perdidas, que son muy peligrosas, ¿no? Y quizás de este año o el que viene, y la subida, de hecho, cuanto más rápida sea la subida, ¿vale?, antes se acerca la caída. Aquí ocurrió en el crack del 29, como subió de forma tan abrupta, pues vino antes los periodos aciagos y las malas épocas, ¿no? Interesa con ciertas correcciones, pero con subidas relativamente suaves. Aquí se aceleró demasiado y vino lo que pasó. Perdón, que me salta la transpa. Y aquí, con el tema de la inteligencia artificial, si ocurriera que esto empieza a dispararse y se acelera, pues yo creo, me inclino a pensar que antes de lo que nos pensamos vendrá el top de mercado y vendrá una corrección. Con lo cual, bueno, seríamos incautos si no nos preparáramos para una situación de este tipo, la franja roja, décadas perdidas, porque se está acercando ya. No sabemos cuándo, pero se está acercando. Y tener todo un proceso de inversión como el que tenemos sin tener en cuenta esto es un error, porque planificamos para conseguir los objetivos de las familias, que no son a 1 año o 2, son a 5, a 10 y a 20. ¿De acuerdo? Es muy importante esto que estamos diciendo y comentando. Con lo cual, vamos a empezar a hablar de las mejoras en el proceso de inversión, que las estamos teniendo, siempre estamos mejorando, ¿vale? Pero bueno, a lo largo de este año
debido al comportamiento muy difícil que ha habido con el tema de metales, que ahora analizaremos en más detalle, pues nos hemos planteado posibilidad de mejorar todo esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora mismo hay como una verdad, ¿no? Que se está diciendo, no, hay que comprar el SP o los índices y te olvidas. Nosotros decimos, no, acabamos de ver en la transparencia anterior que los ciclos son grandes ciclos y que una vez en cada generación viene una década que es un desastre, ¿vale? Y ya llevamos 17 años subiendo, muy bien, desde el 2009, con lo cual nos estamos acercando paulatinamente a una situación de este estilo. Con lo cual, indexarse, no, compra un ETF del SP y te olvidas. No es, bueno, si quieres lo hazlo, pero ¿qué ocurre? Nosotros cuando planificamos tenemos una rentabilidad esperada del tramo de largo plazo del 6% anualizado, ¿vale? Y no ponemos el 9 y tal, porque pensamos que en el mundo real hay impuestos, hay costes, ¿me entendéis? O sea, comportamiento, uno no ahorra cuando debe, dice, caen los mercados y debería seguir el plan de ahorro y no lo sigue, porque claro, le da miedo, no sé qué. Hay muchos factores en contra de estas rentabilidades, ¿vale? Con lo cual ponemos un 6 que es realista. Pero ¿qué ocurre? Con un 6%, ¿vale?, que a largo plazo es inferior a lo que obtenía el mercado, si compras en momentos de máximos de burbuja, ¿vale?, y ya vemos que hay una gorda cada generación, esto es el SP500, teóricamente el índice que siempre ganas a largo plazo. Pero claro, es verdad que en 5 años se recuperó el dinero, pero luego vino otra castaña. Fue una década perdida. 13 años para recuperar el dinero realmente. Pero no solamente esto, porque nosotros trabajamos para conseguir objetivos para las familias. Estamos hablando de un 6% anualizado, que es esta línea de aquí. ¿Cuánto tiempo hubiéramos tardado en conseguir los objetivos indexándonos al SP500 si compramos en máximos? O cerca de máximos, que pasa 3/4 de lo mismo. Pues 20 años. 20 años. Entonces la pregunta es, ¿podemos decir a las familias, espérate 20 años? No. 5 sí, que es lo que tenemos dentro de un plan, dentro de la parte de blindaje, etcétera, pero 20 no podemos. ¿Y esto qué implica? Pues que hay que tomar medidas, evidentemente. Si este gráfico lo hubieras cogido del 1999, en lugar de 20, hubieras tardado 13 o 14, pero tampoco nos sirve de nada. Es decir, comprar antes del pico, un año antes, tampoco, ¿vale? Y 2 años tampoco. Con lo cual, tiene que haber alguna otra manera de lidiar con esto. Aquí vemos la indexación, ¿vale?, que no es la solución. Aquí vemos los lustros. Si empiezas a invertir el año 2000 y acabas en 2004, el SP durante ese tiempo hubieras perdido un 4%. O sea, pasan los 4 años y encima has perdido. Sigues perdiendo. Tardaste 18 años en recuperar, en conseguir este 6% que queremos nosotros. Si hubieras invertido en 2001, pues también 17 años. No nos sirve. En Europa fue distinto, porque Europa no cayó tanto como Estados Unidos. La burbuja.com no fue tan severa y además el dinero se fue de Estados Unidos a emergentes y a Europa. Con lo cual en Europa en 6 años recuperamos máximos otra vez. ¿Pero qué vino la castaña en Europa? Pues posterior. Vino en el año 2007 y 2008, que todos la tenemos muy presentes, y estuvimos, aún no hemos conseguido recuperar el dinero, desgraciadamente, 20 años más tarde. Ahora estamos a punto de hacerlo, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si tú estás invertido aquí, de repente llega un momento en que te viene una crisis de esta y espérate 20 años. No es aquello de que me salto, me espero y... No, es que 20 años. Con lo cual te desmonta el plan, te lo desmonta todo. Evidentemente hemos de buscar una alternativa. Hemos de buscar una solución. Esto está claro. Y la solución la tenemos en el oro. Y ahora lo veremos, porque es un activo refugio. ¿Y por qué lo consideramos activo refugio? Todo el tema de Bitcoin que ha salido ahora, que es el nuevo oro, yo lo siento, Bitcoin tiene cosas muy buenas y de hecho es muy interesante en muchos sentidos, pero no tienen, desde mi punto de vista, ni de largo la fuerza que tiene el oro cuando las cosas van mal o muy mal, ¿vale? Cuando las cosas van mal o muy mal, el oro siempre va a tener un poder enorme de blindar o de mantener el poder adquisitivo. Entonces, aquí vemos un artículo que publiqué en diciembre del 2012, que hablaba de la fiebre del oro. Ya entonces, cuando arranqué la empresa, ya tenía presente el papel importantísimo que tenía el oro en las carteras, ¿no? Y en este caso, la fiebre del oro, explicamos a las familias, las pocas que teníamos entonces, que vendieran el oro, porque no era momento de seguir el oro. Entonces, fijaros, desde el año 2000 hasta hoy,
el S&P americano ha ganado menos dinero que el oro. Has ganado más en oro, bastante más del doble. Y dices, perdón, pero no es el mercado americano lo que más gana, las acciones. La respuesta es sí, pero no. A muy largo plazo sí, ¿vale? Pero hay épocas en las que no. Y esto es importantísimo. De hecho, nosotros aquí hablamos de vender el oro, que iba con una evolución brutal. De hecho, saltó toda la década, estos 13 años perdidos del mercado de acciones. No hubo problema, porque con el oro se ganó mucho dinero. Y cuando hablo oro, hablo de oro y de plata, y también de mineras de oro y plata, aunque son mucho más volátiles, ¿no? El oro es el rey, tal cual. Y aquí dijimos, hay que vender. En aquel momento había, pues por todos lados, vendo oro, casas de oro, etcétera, etcétera. Y dijimos, no, esto es el momento. ¿Por qué? Porque después de esta década, ¿vale?, el mercado de acciones ya empezaba a tirar con muchísima fuerza. Y muy probablemente estábamos ya llegando a máximos. Y muy probablemente el futuro eran las acciones. Y de hecho en las conclusiones del artículo digo, pues pensamos, decimos, el tiempo ya dirá, ya lo veremos. Pero decimos, no, es que el futuro, el gran porvenir, está en el mercado de acciones, a pesar de todo. Y pensad que en 2012 hubo el corralito español, las caídas del 56% de las acciones españolas, y todo el follón que hubo. Y no, el porvenir estaba en las acciones, y tan porvenir que luego ha sido bastante fuerte, ¿no? Durante todo este tiempo el oro ha estado pausado, digiriendo la gran subida, y aquí tampoco quisimos comprar. Y fue precisamente aquí, en 2024, cuando volvimos a entrar. Porque el oro dio una señal de compra, y en 2024 entramos. Y en 2025 entramos con fuerza. Y de hecho la subida que ha tenido el oro en este tiempo ha sido muy superior al S&P 500. Ahora bien, en este año lo que ha habido con el oro ha sido una corrección brutal. La plata llegó a subir muchísimo, pero luego ha corregido. Ahora lo veremos. Pero vamos a lo importante. Como proceso de inversión, nosotros vamos a incorporar esta partida de oro. Y uno puede decir, no, yo quiero indexarme. Y le digo, no, es que es peligroso. Vamos a ver por qué. Del año 2000 al 2010, el mercado de acciones no levantó cabeza. El oro sí, ¿vale? Pero después de una buena década viene lo contrario, porque todos son ciclos. De los años 80 al 2000 fue al revés, las acciones fueron extraordinariamente bien, con esta subida relativamente sana y esta aceleración peligrosísima que acabó mal, ¿no? Que es lo que quizá ahora nos puede pasar con la inteligencia artificial. Y vemos el oro, que fue un desastre de inversión. 20 años sin hacer nada, o sea, un desastre. Y aquí sin contar la inflación, o sea, pérdida absoluta. Pero la década anterior, ¿qué pasó? La década anterior fueron las acciones las que nos fueron bien y con una inflación muy importante. Y el oro literalmente batió todas las expectativas, ¿no? Y si cogemos los datos desde 1970 hasta hoy, vemos el comportamiento del oro, que tiene estas subidas fuertes y caídas fuertes. Estas caídas fuertes es lo que nos ha enganchado aquí ahora. Ahora no se ve porque esto está a marzo, pero en junio y julio ha caído hasta aquí de forma muy severa, ¿vale? Que duele mucho, pero bueno, nada que no sea habitual en el oro. De hecho, no descartamos tener que volver a incorporarnos en oro si da, pues, otra vez fortaleza relativa, ¿vale? Lo que no vamos a hacer es estar aguantando. Cuando hay señales de esta, a veces se dispara, pero a veces no. A veces estás marcando un máximo y puedes estar 3 años más de pausa o 4 hasta volver a arrancar. Quizá estamos 1 año o 2 esperando que el oro arranque. No tenemos ni idea. Simplemente nos dejamos que el mercado diga y nos paute hacia dónde va. En todo caso, hemos de tener muy presente que a la hora de invertir no vale la indexación pura, porque vemos que no funciona 100%, hay décadas perdidas. Y ahora mismo no vemos esta mentalidad por ningún lado. Todo el mundo habla de indexación y la indexación es máxima. Y claro, la indexación, que ya pasa a ser el mayor volumen de capital, y ya estamos hablando de más del 60% del volumen, todo es indexado. Entonces, decimos, a ver, es que esto es otra burbuja, entre comillas. Hay la burbuja, sí, de la inteligencia artificial, pero la burbuja también de la indexación, ¿eh? Y la burbuja de que las acciones siempre vas a ganar dinero. Y nosotros nos encantan las acciones, pero nos encanta mucho más conseguir los objetivos de las familias, ¿vale? Y cuando hay que diversificar, se diversifica. No decimos, venga, todo o nada, apuestas binarias. No, simplemente habrá momentos en que tendremos que apartarnos una parte de lo que tenemos invertido. Muy bien, entonces, este apartado reciente del 2026, fijaros el oro que subió un montón, dobló, ¿vale? Normalmente el oro en una década buena no dobla, multiplica por entre 5 y 10 veces,
¿vale? O sea, que doblar, pues bueno, pues le queda aún bastante más por hacer, ¿no? Entonces, después vino esta corrección fuerte y nosotros, pues por la fase ya a finales de aquí tuvimos que empezar a vender. Lo mismo en la plata, ¿no? La plata fue más salvaje porque hubo una espiral completamente de burbuja, parabólica, empezó a caer y ha seguido cayendo, ¿vale? Entonces nosotros ante esta situación tuvimos que vender aquí y siguió cayendo. ¿Y qué hicimos? Nosotros básicamente lo que hicimos con el dinero fue invertir en factores, que hacemos factor investing, ¿vale? ¿Qué pasa? Error mío, llegamos tarde, deberíamos haber vendido antes, ¿m? Y no lo hicimos. ¿Por qué? Porque a nivel fundamental, pues decimos, no, es que oye, los fundamentales no pueden ser mejores. Los sectores de la industria minera, ¿vale? Tienen unos márgenes mayores que cualquier otra industria actualmente, salvo la de la inteligencia artificial, insisto, solamente es la única que tiene mayores márgenes aún. Pero el resto del mundo inversor tiene peores márgenes y encima está valorada de forma raquítica, sigue con valoraciones ridículas, ¿no? Es decir, el mercado aún no se cree todo el tema de mineras y vemos empresas ganando lo que no está escrito con precios muy deprimidos, ¿no? Y decimos, no, nuestra tesis, digamos, fundamental, ¿es correcta? Sí, es correcta, pero el mercado te va en dirección contraria. ¿Qué puedes hacer? Podemos tener la opción de decir, no, seguimos y seguir cayendo, y quizá el mercado no ha pasado en otras ocasiones en oro, que ha seguido durante 6 meses más, 1 año o 2 años, cayendo literalmente, a pesar de que fundamentalmente tienes razón. Pero la pregunta es, ¿queremos tener razón o queremos sistematizar para que el mercado nos guíe y vayamos allá donde va el mercado? Nos decantamos en esta segunda y decimos, si el mercado ya nos está dando señales, pues reducimos exposición o nos vamos y ya está. Y este ha sido el gran error. El mercado nos dio señales ya en abril, a finales de abril, para salirnos. Nos hubiéramos ahorrado una parte de la caída y además hubiéramos invertido en el inicio de la subida en momentum, que era lo más lógico invertir, que hubiéramos cogido la subida fuerte que ha habido en mayo, ¿vale? Y junio, que luego en julio ha caído, ¿vale? Y es lo que muchas familias dicen, oye, ¿cómo es posible que en julio estamos yendo tan mal? Bueno, pues porque hemos tenido lo que se le ha llamado un momentum crash, que es que las ventas de plata, ha sido muy mala suerte, pero es lo que es. Las ventas de plata, nosotros lo que hicimos fue reorganizarlas en aquel factor que teníamos menor cantidad, ¿no? Y me anticipo un poco aquí el final, y ahora lo veremos. ¿Cómo estábamos? Momentum a finales de marzo del 2026, fijaros, el momentum apenas tenía espacio y era el que estaba subiendo más fuerte. Entonces, lo lógico fue la venta de metales preciosos, incorporarla en momentum. ¿Qué es lo que hicimos? Porque era lo correcto. Y además era lo que nos equilibraba los factores. Los factores que más estaban tirando entonces era Value, Momentum y Small Caps. Grandes marcas tampoco está tan mal, pero SE y Growth el que peor lo estaba haciendo. Esto es lo que toca hacer, es decir, toca tomar decisiones basadas en racionalidad. Que luego el mercado a corto plazo, que lo que ha pasado en julio, nos haya perjudicado, hay que asumirlo, pero no por eso hay que cambiar la metodología. Porque lo que estamos haciendo aquí es incrementar la metodología, el procedimiento de toma de decisiones. Tenemos nuestras ideas fundamentales, pero también necesitamos que el mercado nos guíe y nos diga, vale, sí, ok, pero ahora no. Ahora hay otras cosas que se están adelantando. ¿Quién sabe? Quizá toda la situación de momentum que ha subido tanto necesitaba un respiro, que lo ha tenido, una de las caídas más bestias en comparación con el resto de factores de los últimos 20 años que hemos sufrido ahora en julio, y el fondo tampoco se ha ido aún con un crash salvaje, ha caído evidentemente, pero ha sabido aguantar bien porque no todos el dinero está invertido en un solo factor, por la propia arquitectura del fondo, porque tenemos mucha diversificación. Y luego, quién sabe, quizá sigue subiendo por momentum, ¿vale? Eso es pura especulación y lo correcto ha sido mantenernos. Es decir, la toma de decisiones sistematizada es a lo que vamos y esto creemos que es lo más correcto. Así pues, dentro de las mejoras del proceso de inversión, vamos a seguir haciendo lo mismo. Hacemos planificación financiera para conocer las necesidades auténticas de los clientes y conseguir sus objetivos, ¿vale? Y todo lo que estamos haciendo de inversión siempre va enganchado y a la par, entrelazado con el plan.
¿vale? No somos una gestora que tenemos un fondo, no sé qué. No, 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 no. Lo que hacemos es planificar, invertir para que todo el engranaje vaya junto. Esto es importantísimo. Y la inversión a largo plazo, integrada en el plan, mediante una parte de largo plazo y de pólvora. Ahora no hablaremos de pólvora, pero sí de largo plazo. Y a largo plazo seguimos con Factor Investing, que hemos hecho siempre, desde el 2015 y 16, que lo incorporamos. Antes solo hacíamos Value Investing, desde el año 2010 al 2015 y 16, y no vamos diciendo, no, hay que incorporar otros factores, porque Value en algún momento va a tener caídas severas. Y suerte, porque en 2018 al 2020 Value tuvo de las mayores caídas de la historia, caídas del 50%, y los grandes fondos estrella, etcétera, etcétera, fueron reventados literalmente. Suerte que diversificamos por factores, ¿vale? Y esta filosofía de diversificación de la casa es lo que nos ha permitido navegar, ¿vale? Con lo cual este es el centro y el corazón de lo que es el largo plazo. Pero hay una parte dinámica, es una parte estratégica, y que es la que precisamente es un flotador. Cuando hemos hablado del oro y cuando hemos hablado de que cada X, una vez en cada generación, viene una década muy mala y que estamos relativamente cerca de llegar a esta década, no podemos no tener flotador. No, todo a la bolsa. No, hombre, no. Tenemos este 40% que está constantemente rebalanceando y diciendo, oye, ¿el oro empieza a ir bien o no? Porque si empieza a ir bien, a veces va bien el oro y también las acciones, como en muchos años, como el 2023, el 2003, 4, 5, ¿vale? Pero puede que no. Entonces, cuando el oro funciona, hay que estar, porque algo pasa, generalmente. Siempre hay algo que está pasando. Y esto tenemos que tener esta flexibilidad dentro. Y además de forma más parametrizada. El caso fundamental lo tengo. Los países hiperendeudados, crecimientos absurdos del gasto público, probable crisis de pensiones en ciernes. Necesitamos este factor diversificador. Entonces, la planificación financiera, como siempre, tenemos una pata de blindaje en función de los flujos que vamos teniendo y tenemos que blindarnos, pero una vez blindado, fijaros, la parte azul es la de largo plazo. Todo lo que estamos haciendo es cumplir el plan. ¿Y qué tenemos en largo plazo? Pues un 60% de Factor Investing, que es lo que llamamos motor por factores, y ahora hemos incorporado una mejora, que es cogemos los mejores 3 factores, ¿vale? No todos. Por ejemplo, del 2018 a 2020, en el que Value fue un desastre, literalmente, hubiera sido mucho mejor descartarlo, porque estaba entrando en una tendencia negativa y no vale la pena. Cuando empiece a tomar tendencia positiva, aunque lleguemos tarde, es que ya ha subido, nos da igual, no pretendemos hacer market timing, acertar en el momento exacto. Esto lo dejamos para otros. Nosotros simplemente dejamos que el mercado nos indique. ¿De acuerdo? Y vamos por tendencia. Decimos, a ver, si empieza a entrar en barrena este factor, no, seguro que va a subir. No, antes hacíamos particiones, decíamos, no, hay que mantener. Y es verdad, ¿esto puede funcionar? No siempre. De hecho, lo que hemos visto empíricamente es que cuando un factor empieza a ir mal, probablemente siga yendo mal, como pasó aquí, ¿no? Entonces, otra cosa es que tengas un mes o dos que no van bien, pero un mes o dos para nosotros es ruido. Nuestras tendencias tienen que pasar varios meses para que se empiecen el barco empezar a virar. No vamos a estar entrando, saliendo, haciendo 1000 cambios, porque la gracia está en mantenerse con la disciplina del procedimiento y intentar eliminar lo que es el ruido de mercado. Esto es muy importante. Con lo cual, esta pata de Factor Investing, tomamos los 3 mejores factores y nos indexamos a ellos. Es una indexación, ¿vale? ¿Que pueden haber fondos de autor dentro? Sí, en el caso Value tenemos fondos de autor muy buenos, ¿vale? Pero, por ejemplo, en Momentum, los fondos de autor Momentum son algunos un desastre. Con lo cual no nos interesa, nos indexamos con ETFs y estamos la mar de contentos, ¿vale? Y después, al nivel de factor tendencias, lo que hacemos, lo que hemos dicho ahora, ¿no? Estamos viendo constantemente si es mejor estar en oro o en renta variable. Y si ni el oro funciona ni la renta variable funciona, pues nos vamos a renta fija o a monetarios. Muy bien, entonces de Factor Investing, simplemente decir que además, si ningún factor de forma independiente tiene tendencia positiva, sino que empiezan a embarrarse, empiezan a formar máximos, que empiezan a caer, es que ni así, iremos directamente a cash, salimos del mercado. Porque significa que las cosas no están yendo bien, en general.
¿Esto ha pasado en la historia? Sí, a veces de los 5 factores, 4 están en negativo y solo hay uno que aguanta. Bueno, pues tendremos solo este, pero el resto fuera de mercado. ¿Que llegaremos tarde cuando vengan subidas? Sí, lo sabemos, pero no vamos a ser los primeros. Por eso, esta forma de trabajar, si uno está mirando siempre las acciones del IBEX o del S&P, es que estamos más lejos, más cerca, uno no va a entender que lo que estamos jugando no es a la liga de batir un índice. Que esto es muy importante. Estamos llevando un buque con muchas estrategias a la vez. Y lo que permite precisamente es capear tormentas. Estamos jugando este juego. El otro, el de factor tendencia, que ya lo hemos explicado, vemos si es mejor la tendencia del oro o las acciones, ¿vale? Si es fuerte la del oro, invertiremos una parte, ¿vale? Nunca entraremos de golpe, salvo que sea extremadamente fuerte. ¿Por qué? No hacemos apuestas binarias, todo o nada, no. Entramos poco a poco. Y si vemos que es más fuerte aún de lo que pensamos, pues vamos a más, hasta un máximo de este 40%, ¿no? Si estamos en bolsa y dicen, no, es que el oro no está yendo muy bien y deberíamos estar en mercado de acciones, como pasó sobre todo a partir del 2012, fijaros que la tendencia del oro se paró y empezó a subir la tendencia de acciones, ahí nos hacemos una pregunta muy importante. ¿Qué es mejor, Estados Unidos o el resto del mundo? ¿Vale? Y veremos, porque a veces Estados Unidos va bien la bolsa, pero en otras zonas del mundo va mucho mejor. De la década del 2000 al 2000, hasta el crack de Lehman Brothers, 2008, precisamente fueron emergentes, como hemos visto antes, o Europa, los que fueron muchísimo mejor. Con lo cual, hay que tener estabilidad para decir, pues no lo tenemos todo invertido en Estados Unidos, a veces es mejor Europa, en la parte de tendencia, y ya está, ¿vale? Si finalmente ni el oro funciona, ni las acciones funcionan y todo va mal, pues también, al igual que en Factor Investing, nos reservamos la posibilidad de irnos a renta fija o directamente a cash. Y por último, entramos ya en la fase para explicar el fondo de visa a largo plazo. Este fondo no es un fondo de autor, esto es un error. Un fondo de autor tiene 30, 50 acciones que cada uno llevan a sus 3, 4, 5 analistas que miran, analizan cada una de las empresas, etcétera, etcétera. ¿Qué encuentras en un fondo típico de autor? Pues estas bolitas, ¿no? Que pues, oye, esta apuesta del 5,9, que es una empresa muy buena, tal, no sé qué nos va. Nosotros no somos un fondo de autor, nosotros somos un fondo indexado a factores, a sectores y a países, y a oro si es necesario, ¿no? Y que está íntimamente ligado a la planificación financiera. Es decir, nuestra forma de invertir va ligada a un procedimiento de planificación, no la puedes desligar. Con lo cual, trabajamos para buscar consistencia y no rentabilidades extraordinarias. Lo que buscamos es consistencia. Y, por ejemplo, vemos cómo pues, en Visa a largo plazo tenemos más de 2.000 acciones distintas. 2.000. De hecho, aquí quiebran las 5 primeras acciones y tienes un agujero de más del 20% del fondo, o cercano al 20%, ¿no? Aquí, vamos, no, imposible, no llegas ni al 10% de caída, está todo muchísimo más diversificado. Y también tiene una cosa muy interesante. A veces hay una tendencia muy fuerte en el mercado que te llega por distintos lugares. Por ejemplo, y lo vemos ahora, la estrategia Momentum, que es la más fuerte en estos momentos, tiene empresas de inteligencia artificial liderando, ¿vale? En Value, no. Value sigue otra tendencia, ¿no? Aquí tenemos empresas de energía, que fijaros lo bien que han ido a lo largo de toda esta guerra, ¿no? Y empresas de small caps que curiosamente no son líderes en inteligencia artificial, pero se aprovechan enormemente de la inteligencia artificial, porque están abaratando sus procesos, ¿no? Y suben sus márgenes, está muy bien. Pero, por ejemplo, tenemos por países, ahora parece que fuera de Estados Unidos se está ganando más dinero, que bueno, últimamente en este mes de julio las cosas parece que están cambiando, pero Corea, Taiwán, vemos que tienen empresas muy de la inteligencia artificial, con lo cual, fijaros, la temática de la IA nos llega por varias puntas, pero no porque hemos dicho, esta empresa es muy buena, no, porque los grandes patrones que vamos siguiendo, dentro se mueven las cosas y acabamos teniendo exposición sin tener que buscarla directamente. O sea, la propia metodología, que es lo más importante, el propio procedimiento, nos acaba capturando aquellas partes más fuertes del mercado y que lo están guiando, ¿vale? Por ejemplo, nos aparece Perú, que nos dice, ¿qué hace en Perú? Bueno, pues uno de los mayores exportadores del mundo de cobre, y el cobre es absolutamente necesario para todo el tema de inteligencia artificial y todo el tema de la electrificación, coches eléctricos, etcétera, etcétera. Todo tiene un sentido.
Fijaros, ¿vale? Y por cierto, está España aquí, ¿eh? Como un país que empezamos ya a invertir el año pasado, que hemos ganado muchísimo dinero y de momento seguimos muy bien con España. Y por último, largo plazo está 100% alineado con la planificación, ¿vale? Nos vamos a repetir un poco, pero bueno, no seguimos solamente un índice, dado el carácter cíclico que hemos visto, ¿no? El riesgo no es la volatilidad, que sea volátil no nos preocupa, lo que nos preocupa es que las familias no tengan el dinero cuando hace falta. Estamos dispuestos a sacrificar rentabilidad y correlación a las bolsas a cambio de consistencia. Esto es muy importante, que a veces no se entiende, ¿eh? Vamos mirando cada día las cotizaciones, oye, uno entra, pues, bueno, es procedimiento, ¿vale? No es nuestro objetivo seguir a un índice. ¿Por qué un índice? Ya lo hemos visto con el IBEX. Hemos estado desde el 2007 parados. ¿Nos podemos permitir esto? No, no podemos. Con lo cual, no nos indexamos a un índice. Y fondos indexados. Usamos más del 80% de todas las posiciones a través de ETFs, ¿vale? Pocos fondos de autor, que tenemos también, pero sobre todo ETFs. ¿Por qué? Porque sus costes son mucho más baratos que los fondos. Y además la ejecución es inmediata, que esto es lo que queremos. Si hay un cambio de estrategia, se ejecuta esta mañana y queda hecha. Con un fondo, pues espérate días, ¿vale? Y si estás con fondos directos, la familia está con fondos directos, pues puedes estar hasta 7-8 días para hacer un traspaso de un fondo a otro. En 7-8 días laborables, madre mía, el mercado te puede haber caído ya un 10, 12, 15% sin ningún problema. Y además Visa en largo plazo es un fondo de fondos, ¿no? Y que pues todo el uso de ETFs pues se difiere la tributación. En cambio, si compras tú un ETF directamente, pues tienes que tributar cada vez que haces una modificación. ¿Cómo estamos? Este año, a 30 de junio, las rentabilidades del fondo están en el 2,4%. Los países en cartera que teníamos sobre todo era Estados Unidos y ahora mismo está prácticamente igual, no se ha modificado. ¿Qué ha cambiado sobre todo? Pues bueno, pues que Canadá, que era el principal país, uno de los principales países donde tiene empresas sólidas y buenas de mineras, pues lo hemos vendido a favor de España fundamentalmente y de emergentes. Y en Europa, pues hemos concentrado también más en España. Pero básicamente ha cambiado esto, que es cómo redistribuimos la pata de los metales preciosos, ¿no? Además, a nivel de factores, vemos como metales preciosos lo tuvimos que vender, ha seguido cayendo y a fecha de hoy sigue cayendo y lo hemos distribuido en momento, como hemos explicado antes. Lo que pasa es que en momento hemos tenido pues mala pata en este julio y nos ha ido en contra. Pero bueno, ya veremos, porque sigue manteniendo tendencia intacta según nuestros datos y cabría esperar que se volviera a recuperar. O no lo decimos, pero lo dirán los números y lo dirá sobre todo el procedimiento. Y nuestra tesis fundamental sigue apoyando todos estos cambios. Sí que pensamos que los metales pueden llegar a generar mucho dinero en el futuro, pensamos que el gran ciclo de metales sigue intacto, pero que el mercado ahora está en fase de digestión. Volverá, como ha pasado a lo largo de la historia, muy probablemente. Y si vuelve, lo volveremos a capturar, ¿vale? De forma metódica, no por una intuición fundamental, metódica, que es importante, ¿vale? Y estamos siempre atentos a todos este tipo de movimientos. Muy bien, y ya está, bueno, información legal necesaria y ya está. Pues nada, espero que hayáis disfrutado de esta presentación, ha sido un pelín larga, pero bueno, hemos tratado un montón de cosas y nada, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Hasta ahora.